Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, hola Iti, bienvenidos, a todos los demás ya los saludé. Vamos a dar comienzo a la charla 52, vamos a hablar del Mashiach, la escalera de Betel, un tema realmente precioso de tocar. Entonces vamos a comenzar. En este mensaje llegamos a un punto crucial en la vida de Jacob, el sueño de Betel, ¿no es cierto? Todos nosotros conocemos la historia del sueño de Jacob, pero no creo que conozcamos el verdadero significado de muchas de estas cosas. Si queremos conocer el significado de este sueño, tenemos que entender la razón por la cual Jacob lo tuvo, dónde y cuándo. ¿Por qué no tuvo él este sueño cuando estaba con sus padres? Cuando encontremos la respuesta a esta pregunta vamos a entender el significado de ese sueño, lo que significa para todos nosotros. Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Llegó a cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche, porque se había puesto el sol. Tomando una de las piedras del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. Tuvo un sueño. Había una escalera sobre el suelo cuya cúspide llegaba hasta el cielo y los mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Y Jacob estaba parado por encima de ella y dijo, Yahweh estaba parado por encima de ella y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Yitzhak, y el suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. Bereshit capítulo 28. Jacob tuvo este sueño mientras estaba vagando solitario, ¿no es cierto? Antes de la fundación del mundo, Elohim lo escogió y lo predestinó para que tuviera la primogenitura. Vemos en la historia de Jacob la intención de Elohim y el deseo del hombre también. Elohim deseaba que Jacob fuese el primero y Jacob también deseaba ser el primero. Sin embargo, Jacob luchó en su carne para conseguir lo que él no sabía. Yahweh ya había determinado de antemano, y esa lucha le trajo muchos sufrimientos y consecuencias desagradables y dolorosas, como veremos. Ahora bien, parece una cosa un tanto complicada, ¿no es cierto? Hola Mario, hola Jorge, hola Paula y David, buenas tardes a todos. Parece una cosa un tanto complicada, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, si Yahweh quería que él fuera el primogénito, ¿por qué no lo hacen hacer primero y listo, ¿no es cierto? ¿Por qué no evitar todas esas cosas? ¿Por qué no evitarnos todos los sufrimientos? ¿Por qué tenemos que pasar por ciertas cosas? Todos nos preguntamos eso, ¿no es cierto? O sea, y la gente termina siempre preguntándose, ¿por qué estoy siendo castigado? No es castigo, es disciplina. Jacob necesitaba pasar por toda esa disciplina y Yahweh determinó que esa fuera una de las formas a través de las cuales él sería disciplinado. Generalmente, si todas las cosas nos vienen fáciles, no nos esforzamos para nada y tampoco valoramos absolutamente nada. Entonces, por ese motivo, generalmente debemos pasar por muchos sufrimientos y disciplinas. Entonces, el deseo de Jacob sí se correspondía a la intención de Elohim, aunque él no lo supiera, de entrada no lo sabía, ¿tá? Por eso, a pesar de que tuvo que ser firmemente quebrantado durante toda su vida, vemos que alcanzó lo que deseaba, porque ese era el deseo original de Yahweh, ¿no es cierto? Solo que él lo deseaba, pero para sí mismo. No sabía que ese era el deseo de Yahweh, ni le interesaba demasiado el deseo de Yahweh en su comienzo. Esto indica que si tenemos un deseo que corresponda a la intención de Elohim, ese deseo debe originarse en Elohim y no en nosotros mismos. Yahweh desea darnos la primogenitura a través del primogénito entre muchos hermanos, ¿no es cierto? Y nosotros también deseamos ser los primeros. Ese deseo no es erróneo en sí, ¿tá? Es totalmente correcto. Pero no se trata de un deseo competitivo, como sería desear ser los primeros en el mundo, ¿no es cierto? Sino del deseo de estar lo más cercano posible del Padre. Los primogénitos son los reyes y sacerdotes. Ellos son los que ministran a Yahweh para él y para los demás, ¿no es cierto? Siempre lo vertical y en lo horizontal. No obstante, debemos aprender la lección de no valernos de nuestra habilidad natural ni de nuestra fuerza natural para cumplir la intención de Elohim y satisfacer nuestro deseo. Nuestra fuerza natural, la habilidad natural, presentan un problema y así como en el caso de Abraham, estas cosas deben ser eliminadas.
Cuando leemos el libro de Bereshit dentro de las escrituras en conjunto, vemos que Elohim deseaba dar la primogenitura a Jacob y que Jacob deseaba conseguirla. No obstante, la fuerza natural de Jacob debía ser quebrantada porque sus medios no eran para nada los correctos. No obstante, la fuerza natural de Jacob, ya que la fuente de este deseo tampoco era la correcta, ¿no es cierto? O sea, la fuente de Jacob, lo que Jacob deseaba, como hemos dicho, no era para Yahweh, sino que era para sí mismo. Él deseaba lo mismo, los dos estaban deseando lo mismo. Él quería una cosa y Jacob quería que él lograra esa cosa, pero él debía aprender a hacer esas cosas por y para Yahweh, a través de él, y no para sí mismo. Jacob deseaba la primogenitura por la primacía que le otorgaba. En su primer momento era solamente eso lo que le interesaba, por una cuestión probablemente de competencia con su hermano gemelo, con el cual deben haber estado compitiendo toda la vida, ¿no es cierto? Desde pequeño sobre todo. Hola César, hola Laura, Alba, Maidali, buenas tardes a todos. Entonces, él estuvo siempre compitiendo con su hermano, ¿no es cierto? Entonces ese deseo estaba más fomentado por las ganas de vencerle al hermano, ¿no es cierto? Y de haber sido el primogénito, porque se trataba al final de cuentas de una cuestión de suerte, por así decir, de quién había nacido primero, ¿no es cierto? Sin embargo, el Ruach lo quebrantó y lo modeló hasta que al fin llegó a comprender las cosas y su bendición para sus hijos fue muy superior a la que dio su padre. Elohim dispuso en su soberanía que él fuese el segundo, ¿no es cierto? Él había determinado que Jacob sería el primero, pero hizo que naciera en segundo lugar para que aprendiera que su hombre natural no valía la pena y que debía ser aniquilado. Siempre lo que está en primer lugar es la carne, ¿no es cierto? Es todo lo que viene de la carne, todo lo natural, y esa parte es la que debe ser aniquilada. Ya vimos que Saúl representa la carne, ¿no es cierto? Como Ismael, la fuerza de la carne. Primogénito siempre representa el vigor del padre, y eso es la carne. Elohim desea darnos la primogenitura, pero nuestro hombre natural no está facultado para recibirla. Debemos ser transformados. Como Elohim sabía que Jacob necesitaba transformación, hizo que fuera el número 2 y no el número 1. Y sin este arreglo soberano, el hombre natural y la fuerza natural de Jacob jamás habrían quedado puestos. Si Elohim hubiera puesto a Jacob antes que Saúl, Jacob habría pensado que él era muy espiritual, el elegido, que es lo que le ha sucedido justamente a los otros, ¿no es cierto? No habría luchado porque ya habría sido el primero, pero Elohim sabía lo que había dentro de Jacob y puso a Saúl en primer lugar a fin de que el hombre natural de Jacob quedase completamente expuesto. Cuando Jacob todavía estaba en el vientre de su madre, luchó por salir primero. Eso fue lo que Elohim dispuso. Todo lo que nos sucede concuerda con lo que ha dispuesto Elohim. No pensemos que somos demasiado pequeños para ser dignos de un arreglo soberano, ¿no es cierto? De este arreglo que Él prepara para nosotros. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros: darnos la primogenitura y hacernos reyes y sacerdotes. Ese es su propósito. Ya que nuestro hombre natural no es apto para ello, debemos ser transformados. Y ahí viene la parte en la que aceptaremos o no aceptaremos, seremos quebrantados o no seremos quebrantados. El hecho de que logremos o no el objetivo que Yahweh desea depende de nosotros. Esto no lo hace simplemente con su mano creadora, ¿no es cierto?, sino por un largo proceso que puede ser llevado a cabo únicamente a través de todas las circunstancias de nuestra vida. Como ya dijimos, Elohim usó a Yitzhak, a Rivka y a Esaú para disciplinar a Jacob en un primer momento, ¿no es cierto? Aunque estas tres personas jamás se reunieron para discutir la manera en que Jacob debía ser quebrantado, porque no fue así, no fue un complot ni siquiera algo que estuvieran trabajando para eso. Ellos actuaron en una bastante buena coordinación para este propósito, ¿no es cierto? Porque todo estaba bajo la mano soberana de Elohim. Yahweh hizo lo necesario para que Saúl naciera primero. También determinó que Saúl fuera físicamente fuerte, pero no tan hábil en su intelecto como lo era Jacob. Saúl no era muy hábil intelectualmente, pero sí podía valerse de su fuerza física para vencer a Jacob. Además, Elohim hizo los arreglos necesarios para que Jacob tuviese un padre que solo supiera comer y disfrutar, ¿no es cierto? O sea, una persona pasiva en estas cosas. Aun cuando Yitzhak se dio cuenta de que algo no estaba bien
bien cuando Jacob se le presentó haciéndose pasar por Esaú, solo se preocupó por la comida, en verdad. Esa fue la razón por la cual había quedado ciego. Rivka, quien era muy perspicaz, favorecía mucho a Jacob, ¿no es cierto?, su hijo preferido. Estas tres personas colaboraron para que Jacob se alejara de su madre, de la casa de su padre, y llegara a ser un peregrino solitario, que es lo que vemos ahora cuando él está llegando a Betel. Antiguamente viajar de Beersheba hasta donde vivía Labán era realmente una gran empresa, es muy lejos. El hecho de que Jacob dejara a su madre, su padre, el entorno en el cual había sido criado y que emprendiera un viaje tan largo no era un asunto realmente insignificante. Habiéndose convertido en un caminante solitario, él debe haber sufrido bastante durante este viaje. No eran tiempos fáciles de viajar, ¿no es cierto? Si consideramos nuestro pasado desde la perspectiva adecuada, veremos que nuestra experiencia fue idéntica a la de Jacob. Entre nosotros pocos fuimos salvos cuando estábamos en una casa buena, bajo el cuidado de una madre amorosa, ¿no es cierto? Cuando estábamos bien cuidaditos, casi ninguno de nosotros ha sido salvo. La mayoría de nosotros fuimos salvos cuando estábamos solos y en una situación de sufrimiento. Algunos habían perdido a su madre, su padre, el prometido, el cónyuge, los hijos, el trabajo, la fama, el estudio, lo que sea, muchas cosas. En principio, cuando muchos de nosotros fuimos salvos, estábamos sufriendo y estábamos solos. Básicamente era esa la situación. Algunos sufrían, otros estaban solos y otros estaban en dificultades. Fuimos obligados a sufrir, a andar errantes, ¿no es cierto?, y a convertirnos en personas realmente solitarias. En los años en los que estábamos sintiéndonos bien, el sueño celestial nunca llegó. No teníamos tiempo para esas cosas. Aún para aquellos que no guardan buenos recuerdos de su familia, aún para los que fueron maltratados, ese fue el sufrimiento que los llevó a los pies de Mashiach. ¿Cuándo recibieron ustedes el primer sueño de los cielos? Todos hemos recibido este sueño. El primer sueño de nuestra vida espiritual fue nuestra salvación. Esa fue nuestra primera revelación. Fue el día que vimos los cielos abiertos porque el Ruach comenzó a abrirnos los ojos y aceptamos a Mashiach. Como veremos, cada visión espiritual es un sueño. Refiriéndose a Jacob, Bereshit 28:11 dice que se acostó y tomó de las piedras del lugar para recostar su cabeza. Jacob estaba en el desierto y no tenía ninguna morada. Necesitaba algo en donde apoyar su cabeza durante el sueño y tomó una piedra y la puso de almohada. Esto significa que todas las acciones humanas habían realmente desaparecido. No había ni casa, ni morada, ni nada hecho por la mano del hombre. Todo lo que había en ese lugar estaba hecho por Elohim. Era todo de la naturaleza, ¿no es cierto? Todo de la creación. Cuando Jacob se encontraba en casa, la situación era muy distinta porque ahí todo era hecho por el hombre, ¿no es cierto? Pero esa noche en el desierto no había nada hecho por el hombre. Todo lo que había en ese entorno había sido hecho por Elohim. Si examinamos también nuestra experiencia pasada, vamos a ver que el primer sueño de nuestra vida espiritual llegó cuando casi todo lo hecho por el hombre había sido colocado en el madero y desechado. La primer parte, por lo menos, ¿no es cierto?, las cosas más visibles para los recién nacidos. Porque colocar las cosas en el madero es una cuestión de toda la vida. Lo único que quedaban eran los cielos y la tierra creada por Elohim. Cuando Jacob estaba en su hogar, él vivía en una tienda hecha por el hombre, descansaba sobre una almohada hecha por el hombre. Sí, pero en el desierto tuvo que descansar sobre una piedra, algo creado por Elohim. Como lo pueden testificar casi todos los llamados, antes de ser salvos, se vieron obligados a sufrir, a estar solos y a encontrarse en un entorno en el cual todo lo que estaba hecho por el hombre no servía absolutamente para nada. Para ellos, en ese momento, todo lo fabricado por la mano humana resultó absolutamente inútil para resolver sus problemas. Así que tuvieron que confiar en lo que Elohim creó, en las cosas que él hizo. Y cuando descansaron su cabeza en una piedra no labrada con manos humanas, llegó el sueño de los cielos. Este principio se aplica también hoy en día. Si deseamos recibir más visiones celestiales, que son siempre parte de la visión del Padre, ¿no es cierto?, de su plan, de sus deseos, debemos salir de la comodidad de la casa, de la familia y emprender el viaje por el desierto, dejando de lado todas las cosas hechas por los hombres y apoyándonos únicamente en las cosas de Yahweh. Raramente recibimos visiones cuando dormimos con almohadas de pluma, cuando vivimos en la comodidad. Las comodidades nos adormecen y las visiones no llegan. Por eso Yeshua afirmó: si alguno viene a mí y no me ama más que a su madre, padre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo.
y el que no carga con su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas en el capítulo 14. Debemos dejar la familia, la comodidad de seguir las costumbres de nuestros padres y empezar a seguir el camino del Ruach, donde descansaremos en la piedra. La roca es Mashiach y también es el madero. Veremos los sueños de Yahweh entonces. Esto siempre será a través de sufrimiento y no de comodidades. Si estamos siempre contentos y en una situación agradable, difícilmente recibamos algún sueño porque vamos a estar tan dormidos que no vamos a soñar nada y no vamos a tener ninguna visión. La mayoría de las visiones celestiales llegan cuando uno sufre o cuando nos tratan mal. A nadie le gusta sufrir, realmente. No obstante, cuando nos llegan los sufrimientos bajo la mano soberana de Elohim, no los alejemos. Prestemos atención y recostemos nuestras cabezas en la piedra porque vamos a recibir revelación. Si alguien no ha recibido una visión celestial desde que fue salvo, esto demuestra que no ha sufrido en el Ruach. Tal vez haya sufrido en su vida. Todos pasamos por sufrimientos, ¿sí? Aún los incrédulos. No es nada del otro mundo. Ellos también pasan por sufrimientos y no por eso reciben visiones de Yahweh, ¿sí? Además de estar en una situación de presión, debemos recostar nuestra cabeza en la piedra que es Mashiach, ¿sí? Sin Mashiach no puede haber sueño. Esa es la base. Pero cuando somos privados de todas las cosas hechas por el hombre y el último recurso que nos queda es Mashiach, en realidad debería ser lo primero que debemos recurrir, pero generalmente somos tan duros que esperamos hasta que no nos quede ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Cuando somos llevados al lugar donde hay únicamente cosas hechas por Elohim, es decir, cuando somos apartados de todo lo que proviene del hombre y ponemos nuestra confianza en lo que viene de él y nos apoyamos en la roca que es Mashiach, entonces llega la visión. Es así como llega la visión celestial realmente. Dice en Bereshit 28:12 que Jacob soñó con una escalera que llegaba al cielo donde subían y bajaban malajim. El centro de este sueño era una escalera. En este sueño descendió la escalera de los cielos, él la vio bajando. No, la escalera ya estaba en la tierra, ¿sí? Y Jacob solo necesitaba verla. Antes de recibir el sueño, él no veía la escalera. Eso significa que todo lo que nosotros necesitamos para la vida, ¿no es cierto?, estaba allí mucho antes de que fuéramos salvos. El problema era que no lo veíamos, porque estábamos ciegos, ¿sí? Necesitábamos recibir una visión para poder verlo. Necesitábamos que nuestros ojos fueran abiertos. Jacob no vio descender nada. Él vio algo que ya estaba en la tierra esperándonos, ¿sí? Esta es la visión que recibimos cuando fuimos salvos, la escalera que conecta los cielos con la tierra, justamente. Y ya estaba ahí el tiempo todo. Nunca fue retirada, pero los no salvos no pueden verla. Y por eso solo pudimos verla cuando fuimos salvos. ¿Comprenden lo que es una visión? Entonces, un sueño celestial. No se trata de ver una escalera literalmente, ¿sí? Jacob tuvo ese sueño literal para que nosotros, al ser salvos, comprendiéramos el significado de nuestra salvación, ¿sí? Porque en la etapa de las sombras, todas las cosas son reales y concretas, sucedieron realmente para que nosotros entendiéramos todos los tipos. En ese momento comprendimos entonces que estábamos teniendo acceso a esa conexión, a esa escalera, ¿no es cierto? Cuando fuimos salvos entendimos esto. Y esa es la visión, la comprensión del símbolo, no el símbolo en sí. No necesitamos ver una escalera para comprenderlo, ¿no es cierto? Nosotros nos damos cuenta cuando fuimos salvos, nos dimos cuenta que estábamos siendo reconectados. Que esa conexión que estaba perdida fue reconectada en nosotros, pero esa conexión ya estaba ahí y nunca se había retirado. Muchos creen que tener visiones y sueños es ver cosas nuevas, sin embargo, la mayoría de las veces son simplemente sueños humanos los que tienen. Todos soñamos, de manera que no siempre sabremos distinguir entre los sueños propios y una verdadera visión, sino porque la verdadera visión siempre corresponde a una comprensión de las cosas de Yahweh. Otra cosa no es válida. Que revelación que no se corresponda con la totalidad de las escrituras no proviene de Yahweh, sino de mentes humanas, ¿no es cierto? Todas esas revelaciones que no tienen nada que ver con las escrituras, bueno, ya sabemos, no provienen de Yahweh. ¿Qué diremos de los malajim, de Elohim que se mueven por la escalera? El pasuk dice que los malajim subían y descendían. Esto significa que los malajim también estaban allí, desde antes de que Jacob tuviese el sueño. Cuando él los vio, primero subían y después descendían. Si Jacob hubiese visto la escalera bajar de los cielos y los malajim de Elohim descender de ella, entonces este sueño habría sido considerado una respuesta a un deseo o oración de Jacob, ¿no es cierto? O inclusive el deseo o oración de cualquier persona cuando es salva, ¿no es cierto? Bueno, ahora me mandan la escalera para que
estar conectado, ¿no es cierto? Pero no es eso lo que sucedió ni lo que sucede tampoco. Sin necesidad de orar, Jacob vio repentinamente una escalera apoyada en tierra porque él tuvo una visión para que nosotros entendiéramos y su extremo ya tocaba el cielo. El hecho de que los malajim ascendían y descendían por esta escalera indica que el sueño no fue una respuesta a la oración de Elohim, sino que había sido planeado de antemano por Elohim. Nuestra salvación tampoco fue una respuesta a nuestras oraciones. Hasta nuestra predisposición a orar en medio del sufrimiento, cuando pedimos ayuda la primera vez, fue algo que provino del Padre, ¿sí? No salió de nosotros. Antes de que oráramos, la salvación estaba allí esperándonos. No tuvimos que orar primero para que descendiera la salvación de los cielos y cayera sobre nosotros. No, antes de ser salvos la salvación ya nos estaba esperando. Pero primero tuvimos que abandonar la casa, la familia de nuestros padres y toda situación hecha por el hombre, toda cosa en la cual nosotros podíamos aferrarnos como un salvavidas y ser introducidos en un entorno solitario. Entonces nuestros ojos fueron abiertos porque apoyamos la cabeza sobre la roca y vimos lo que ya estaba allí a nuestra espera desde siempre. A diferencia de Yahanan, en el capítulo 1, el pasuk 12 no indica que Jacob hubiese visto que los cielos se abrían. Si Jacob no vio que los cielos se abrían, ¿no es cierto? Como menciona Yahanan, que veremos los cielos abiertos. Porque estos ya estaban abiertos antes de que él llegase a ese lugar. Los cielos jamás se han cerrado para los escogidos de Elohim. Esa es la verdad. Los cielos están abiertos para nosotros, pero nosotros necesitamos ir a Betel. Quizá no queramos ir allí, ¿sí? Pero no tenemos otra alternativa. Al principio todo nos parece malo, ¿no es cierto? Así como Jacob, nosotros fuimos obligados a ir hasta allí. Muchos de nosotros llegamos al cuerpo porque no teníamos otra alternativa realmente. Comprendan que apenas somos salvos, somos introducidos en el cuerpo, ¿ya? Entonces fuimos obligados a venir porque hubo una situación negativa tan grande que nos llevó a los pies de Mashiach. Todos fuimos obligados a ir a Betel, el lugar donde vemos que la escalera ya existe, esa escalera ya estaba. No necesitamos rogar ni esperar que los cielos se abran. Cuando nuestros ojos son abiertos, vemos que la escalera ya está aquí. Esa es una visión celestial, ese es un sueño celestial verdadero. Cuando llegamos al Berit Hadashah, vemos que la escalera que vio Jacob es Mashiach, como estábamos citando acerca de lo que dijo Yahanan, ¿no es cierto?, a Natanael. Y les dijo, en verdad, les digo que verán el cielo abierto y a los mensajeros de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando Yeshua HaMashiach dijo a Natanael que venían a ascender y descender a los malajim sobre el Hijo del Hombre, Natanael debe haber entendido inmediatamente que este era el cumplimiento del sueño de Jacob. Ellos eran judíos, ¿sí? Ellos sabían acerca de todas estas cosas. Entonces, cuando Yeshua utilizó esta comparación, ¿no es cierto?, Natanael entendió enseguida el cumplimiento de las cosas. Yeshua era la escalera. Mashiach es quien nos trae los cielos a la tierra y quien une la tierra con los cielos, ¿sí? Primero él trae los cielos a la tierra, o sea, encarna y es el Hijo del Hombre, y luego él une la tierra con los cielos, es el Cordero inmolado. Bereshit 28:12 dice que la escalera estaba apoyada en la tierra. Según otro concepto, Mashiach se fue lejos de la tierra, ¿no es cierto? Según conceptos que nos han enseñado. Pero, según Elohim, Mashiach está apoyado en la tierra y nadie puede quitarlo de donde está. Durante más de 20 siglos, el mundo ha hecho todo lo posible por acudir a esta escalera, ¿no es cierto? Y no ha podido, por sacudir esta escalera y no ha podido lograrlo. Realmente Hasatán ha luchado para tirarla abajo, pero no ha conseguido. En verdad, aunque en cierto modo todos estamos esperando la segunda venida, ¿no es cierto? Él ya está apoyado en la tierra, nunca se fue del todo realmente. Según nuestro sentir, nuestra más íntima percepción, ¿dónde se encontraba Mashiach cuando nosotros fuimos salvos? ¿Estaba en el cielo o estaba en la tierra? Según nuestro concepto natural, y porque además así fuimos enseñados y esos conceptos se nos meten, él estaba en los cielos, ¿no es cierto? Pero según nuestro sentir interior, Mashiach estaba delante de nosotros porque él estaba apoyado en la tierra. Todos nosotros hemos experimentado esto realmente. No obstante, la influencia de la religión nos obligó a sucumbir a ideas, ¿no es cierto?, en lugar de creer en realmente lo que experimentamos. En la experiencia que tuvimos en la salvación, Mashiach estaba sobre la tierra, Mashiach estaba en Betel, en la casa de Yahweh, y entonces entró en nosotros.
Nuestro Mashiach, que es la escalera que trae los cielos a la tierra y une la tierra con los cielos, está ahora entonces en los cielos y también está en la tierra, porque Él es la buena tierra en nuestro interior, como ya vimos, y además es el Ruach que está en nuestro interior, de manera que está en los dos lugares. A través nuestro, Él conecta los cielos con la tierra. Esta es la manera en la que Él levanta el reino. El reino está en medio de nosotros y nosotros somos los que al trabajar activamos esta conexión para otros. Cuando llevamos las buenas nuevas a otros y los convertimos en discípulos, también no alcanza solo con tener salvos y es necesario hacerlos crecer también. Como ya lo mencionamos en el sueño de Jacob, los malajim de Elohim ascendían y descendían, ¿no es cierto?, sobre la escalera. Los malajim están esperando para ascender. Cuando un pecador recibe al Mashiach y ayuda y es salvo, muchos malajim ascienden a los cielos y llevan las buenas nuevas, como dice Lucas. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los mensajeros de Elohim por un pecador que se arrepiente. Primero los malajim ascienden con alegría a los cielos e inmediatamente descienden con buenas dádivas para el nuevo creyente. El tráfico no empieza en los cielos, sino en la tierra, y después en los cielos, de los cielos vuelve a la tierra, ¿sí? Del mismo modo, cuando nos arrepentimos y decimos: Mashiach, yo quiero más de ti, quiero ser ganado más todavía, quiero ser más quebrantado, estoy dispuesta a ser completamente quebrantado porque quiero que crezcas más en mi interior. Los malajim, que son los mensajeros, ¿no es cierto?, llevan estas buenas nuevas a los cielos y vuelven a descender trayendo dones. Mashiach, que es el malaj de Yahweh, ¿no es cierto?, el que une los cielos con la tierra, está aquí en la tierra ahora mismo. Entonces, muchos de nosotros podemos realmente testificar que en tantas ocasiones pasamos un rato muy maravilloso con Mashiach y realmente no podemos encontrar las palabras para describir lo que sentimos, lo que experimentamos en ese momento. Esto es una prueba evidente de que los malajim están ahí en ese lugar ascendiendo y descendiendo, estableciendo la comunicación. Entonces, mientras seguimos disfrutando de un buen rato con Mashiach, avanzamos un poco más con él, ¿no es cierto? Y los malajim ascienden a los cielos a llevar las buenas noticias y descienden inmediatamente con más buenas dádivas para nosotros. Visto desde la perspectiva adecuada, los malajim de Elohim ascienden y descienden, ¿no es cierto? No necesitamos orar ni ayunar, solo debemos ser obligados por la mano de Elohim a abandonar todo lo humano y a entrar en una esfera en la cual recibamos un sueño y en la cual se abran nuestros ojos ciegos. Cuando disfrutamos de una experiencia espiritual, sentimos que en nuestro interior, sentimos en nuestro interior que algo está delante nuestro o en nosotros, que está en nuestro interior, nos está uniendo a los cielos, nos sentimos unidos, ¿no es cierto? Y que si lo tocamos, tocamos los cielos mismos. Esto es Mashiach. Frecuentemente cuando tenemos una experiencia profunda en la congregación, ¿no es cierto?, sonreímos y decimos: ¿por qué no vi eso antes? ¿No es cierto? Qué necio que fui porque no lo vi, estaba ahí, estaba todo el tiempo delante mío, estaba apoyado en la tierra y llegando a los cielos, ¿no es cierto? Cuando lo toco me lleva a los cielos y me une con ellos, estaba ahí durante todo el tiempo y no lo vi. Esa es la escalera. Como vamos a ver más adelante, esta escalera conduce a Betel, ¿no es cierto? La casa de Elohim, que es la puerta de los cielos. En la terminología actual, produce a la congregación de los creyentes. El sueño que tuvo Jacob en Betel no procedía de él, sino de Elohim, ¿sí? Jacob lo había perdido todo, estaba completamente desilusionado, estaba en un momento terrible de su vida. Él se había convertido en un caso desahuciado, no tenía hogar, no tenía nada. No obstante, para su sorpresa y en medio de su desilusión, llegó este sueño, este sueño maravilloso, ¿no es cierto? Este sueño era una visión, algo que él vio. En nuestra experiencia la escalera siempre estuvo allí, pero no la veíamos. Y Jacob también recibió esa revelación en ese momento. Ahora que podemos ver, observamos la escalera que siempre ha estado allí. Y ese es el significado del sueño de Jacob. Betel, la casa de Elohim. Si conocemos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que esta porción contiene un cambio radical, un nuevo comienzo en la revelación divina. En los primeros 27 capítulos de Bereshit no se usa la expresión casa de Elohim, ¿sí? Betel. Solo se revela en este capítulo, verdaderamente. A pesar de que es mencionada cuando Abraham pasó por allí, en los capítulos 12 y 13, Abraham nunca le dio nombre a ese lugar, ¿sí? Fue Jacob quien lo llamó Betel. Y Moshe la registró con ese nombre, ¿no es cierto?, que aún era utilizado en la época en que él escribió 400 años más adelante, ¿sí? Entonces, entendamos, Betel en sí como con ese nombre no existió, sino hasta que el propio Jacob le dio el nombre.
La casa de Elohim no es simplemente un lugar, sino una entidad viva compuesta de un pueblo viviente, ¿no es cierto? Donde quiera que esté ese pueblo, ahí también está la casa de Elohim. Por consiguiente, lo importante no es el lugar, sino el pueblo. Si el pueblo se traslada, entonces el lugar donde estaba deja de ser la casa de Elohim, porque el pueblo tiene el nombre de Yahweh y la adoración se realiza en el lugar donde él deposita su nombre. De cualquier manera, él es el que guía al pueblo a hacer los movimientos. O sea, ¿cómo puede un lugar ser llamado casa de Elohim? Que es lo que hacen las congregaciones actuales, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido. Solo porque la casa verdadera y viva de Elohim, que es una colectividad viviente de personas vivas, está en ese lugar. Solamente por eso es que un lugar geográfico puede llegar a recibir ese nombre, ¿no es cierto? Con todo, esto no quiere decir que yo, porque tengo a Mashiach en mi interior, que me da el nombre, puedo ponerme a orar en mi casa y llamarla casa de Elohim. Eso no es tampoco, ¿no? De ninguna manera eso es casa de Elohim. Como tanto pretenden llevar vidas de creyentes individuales. La casa de Elohim es la congregación de los Kadoshim, no los Kadoshim sueltos. Bereshit 1.26 dice que el hombre fue hecho a imagen de Yahweh, ¿no es cierto? El hombre no es Elohim, ciertamente. No obstante, tiene su imagen. En el capítulo 2.7 vemos que el hombre hecho a imagen de Elohim fue formado del polvo. Entonces todos fuimos hechos del polvo, porque está en nuestra genética, ¿no es cierto? No hay ninguna excepción a eso. No fuimos hechos de oro, ni de diamante, ni de acero, ni nada. Todos venimos del polvo. El polvo es valioso. ¿Alguien guardaría un puñado de polvo en el bolsillo o adentro de la cartera? ¿O lo guardaríamos en el banco? Ciertamente nadie haría eso, ¿no es cierto? Pero nosotros fuimos hechos del polvo. Romanillín 9 revela que somos vasijas de barro. Polvo y el barro son lo mismo. Cuando se añade agua al polvo, esta se convierte en barro. Y en nuestra constitución material realmente no somos preciosos. Pero en el capítulo 28 la terminología cambia y se pasa de polvo a piedra. En este capítulo la piedra llega a ser el reposo para el hombre de polvo, ¿sí? Porque la piedra ahora sostiene al polvo. Resulta bastante significativo que Jacob, un hombre de polvo, descansara sobre una piedra. Consideremos el cuadro. Aquí vemos un hombre cansado, solo, desilusionado, un hombre de polvo, sin ninguna seguridad en su futuro. Él usó una piedra de almohada y tuvo un sueño. Se puede conocer las escrituras por medio de ella misma, ¿no es cierto? Si leemos solamente Bereshit 28 no vamos a saber exactamente lo que significa, pero cuando leemos las escrituras enteras, ¿no es cierto? Con la luz celestial, bajo su luz, vemos lo que significa la piedra de este capítulo. Cuando Kefá vino por primera vez al Mashiach, este le cambió su nombre y le dijo: tú eres Shimón, hijo de Yoná, tú serás llamado Kefá, que quiere decir una piedra. Yahanan en el capítulo 1, pasó 42. Después de unos 3 años de este primer encuentro con el Mashiach, Kefá contestó a una pregunta que le hizo el propio Mashiach y le dijo: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, en Matías capítulo 16. Entonces Yeshua le dijo: yo también te digo que tú eres Kefá, y sobre esta roca edificaré mi congregación de creyentes. Ese fue el proceso de transformación que Kefá pasó de Shimón, hombre de polvo, a Kefá, la piedra, ¿sí? Ese es el proceso también que todos debemos pasar, pero vean bien, él ya era un discípulo trabajado, ¿no es cierto?, para cuando comprendió esas cosas, y aún faltaban más cosas todavía, porque bueno, ellos estaban en el tiempo de cumplimiento de esas cosas. El Mashiach entonces le estaba diciendo: Kefá, ¿te acuerdas de la primera vez que viniste a mí, que te di el nombre de piedra, Kefá? Ese no era simplemente un nombre, ¿sí? Esta debe ser ahora tu nueva sustancia, realmente. Ya no eres simplemente polvo, ni simplemente barro, ahora ya eres una piedra. Voy a edificar mi congregación de creyentes sobre esta piedra. Por consiguiente, Matías 16 revela que la roca sirve para edificar la congregación de creyentes cuando descansamos nuestras cabezas en ella. ¿Qué es la congregación de creyentes? En Timoteo Aleph, en el capítulo 3, se afirma que la congregación de creyentes es la casa del Elohim viviente. Finalmente, en la eternidad sabemos que la casa de Elohim vivo será la nueva Jerusalén. En Galut vemos que la nueva Jerusalén no es edificada ni con barro ni con polvo, ¿no es cierto?, sino con piedras preciosas. Acá tenemos una transformación más, ¿no es cierto? Galut 21:11 habla de la nueva Jerusalén en estos términos. Dice: su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta no es una alegoría, es una revelación divina realmente.
Debemos considerar las escrituras como una visión panorámica, ¿sí? Y por eso los que insisten en tomar solamente partes se pierden del cuadro completo. En Bereshit 1 y 2 vemos que el hombre fue hecho a la imagen de Elohim, pero de polvo, ¿no es cierto? La imagen de Elohim lo expresa él, pero el polvo sin duda alguna no corresponde a la expresión de Elohim, ¿no es cierto? Falta trabajo, y por así decir. Por consiguiente se necesita la transformación. La transformación no es simplemente un cambio de forma, es un cambio de naturaleza, ¿sí? Porque la palabra transformación denota un cambio metabólico. Debemos pasar por un cambio de naturaleza a fin de que nuestra naturaleza y apariencia, las dos cosas, dejen de ser las del polvo. En Bereshit 2 el hombre es de polvo, pero en Gilgalut es una piedra preciosa. Hay que llegar hasta ese punto. En la eternidad no habrá necesidad de limpieza. Mientras estemos en esta tierra de polvo, debemos limpiarnos cada día porque somos polvos, todo es polvo, ¿sí? Pero en la nueva Jerusalén no habrá polvo directamente. Todo será transformado en piedras preciosas. En Bereshit 2 vemos a un hombre de barro y en Bereshit 28 tenemos a un hombre de barro que descansa sobre una piedra. Luego veremos que esta piedra se convertirá en una columna. Al que venza yo lo haré columna en el templo de Elohim, dice Gilgalut en el capítulo 3. Yitzhak estaba poniendo la primer piedra, la piedra fundamental del edificio de la casa de Yahweh. Una almohada sirve para descansar, pero una columna se utiliza como apoyo de un edificio, ¿no es cierto? En Bereshit 28 vemos a la piedra y a la columna, porque Jacob levantó la piedra, la erigió como columna. Pero esto no es todo. Finalmente esta columna se convierte en Betel, la casa de Elohim, cosa que ya veremos en su momento. Entonces, realmente, ¿quién es la primer piedra de la casa de Elohim? ¿No es el Adón Yahshua? ¿No dicen las escrituras que él es la piedra del ángulo de la casa de Elohim? Entonces, Yahshua, la verdadera piedra ungida con aceite, es la primera piedra, la piedra de cabecera, el Betel de Elohim, la piedra del fundamento. Entonces, ahora, ¿saben qué vamos a ver a partir de ahora nosotros? De aquí en adelante vamos a ver el cielo abierto, como lo vio Jacob, y los malajim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea que el Hijo del Hombre es la escalera de Elohim, como ya hemos dicho, porque Él es el que trae a Elohim a los hombres y lleva a los hombres a Elohim. Esto recomienza en el Berit Hadashah cuando Yahshua comenzó a llamar a los discípulos de la misma manera en que Elohim estaba llamando a Jacob para con él empezar a construir al pueblo de Israel y a través de él preparar la venida de Mashiach. Era todo un proceso, ¿no es cierto? Una vez venido Mashiach, la verdadera piedra del ángulo, ¿no es cierto? La piedra de cabecera de la verdadera Betel, de la verdadera casa de Elohim, Yahshua mismo comienza la construcción de esa casa, ¿sí? De la Betel de Jacob, de la cual la Betel de Jacob, ¿no es cierto?, era apenas una sombra, la primera fase. Ahora, en la segunda fase, la casa de Yahweh es el cuerpo, que es la congregación de los Kadoshim, que es la novia, ¿no es cierto? Le habría resultado imposible a cualquier hombre escribir este relato, y es inútil que los masones lo llenen de sus falsas interpretaciones. Después de despertar de este sueño, Jacob se dio cuenta que ese lugar no era solamente la casa de Elohim, sino también la puerta de los cielos. Y Yahweh estaba parado por encima de ella y dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Yitzhak. El suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. Recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Cuando Jacob tuvo que huir, comenzó a salirse de la tierra que Elohim había prometido, porque Padán Aram queda fuera de la tierra prometida, que es donde él realizaría sus planes, ¿no es cierto?, donde ya estaba determinado. Entonces llegó a un lugar, es decir, cuando se estaba yendo Jacob, cuando se estaba apartando de la tierra donde Elohim los había traído a ellos, entonces Elohim se apresuró a revelarle a Jacob lo importante que era esa tierra. Él debía saber eso, a pesar de que no entendió. Y el plan que Yahweh iba a realizar realmente en esa tierra. Las piedras de cabecera significan las primeras piedras de edificación, por eso era importante que fuera colocada. A pesar de que él se está yendo, Elohim le dice que él lo va a guardar y lo va a traer de vuelta a la tierra, ¿no es cierto? Él lo escogió y Jacob se está yendo, pero Elohim va detrás de él y le enseña algunas lecciones. Cada vez que nos salimos de la buena tierra y nos vamos al mundo, a Egipto, a Arán, a Ur, él nos va a buscar y nos trae de vuelta.
Aparte de todas estas cosas maravillosas, este capítulo contiene otro punto importante, nuestra supervivencia. Con frecuencia cuando predicamos las buenas nuevas, los predicadores, no, los pecadores, perdón, nos preguntan, si yo creo en Yahshua, ¿se va a ocupar de mis necesidades físicas? U otras preguntas bastante parecidas. Si amo a Mashiach y vivo por él, ¿cómo voy a sobrevivir? No necesito ocuparme de estos asuntos. Inclusive muchos creyentes ya de años todavía se preguntan las mismas cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo congenio? ¿Cómo hago para congeniar una vida con Yahweh, con las necesidades básicas, ¿no es cierto? Todos tenemos el problema de ocuparnos de nuestra supervivencia en cuanto a hacer nuestra parte mientras es posible, o sea, trabajar, ¿no es cierto? Yahweh da la lluvia, pero si no sembramos es obvio que no crece nada, ¿no es cierto? Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sembrar por lo menos, después habrá que cosechar, guardar, todo el trabajo, ¿no es cierto?, que se realiza es el trabajo humano, así que no es solamente, Yahweh me va a dar de comer, abro la boca y espero que me mande maná y ni siquiera lo recojo, con la boca abierta que me lo ponga en la boca, ¿no es cierto? No se trata de eso. Sin embargo, en este relato corto, ¿no es cierto?, vemos que Elohim se encarga de nuestro sustento. Como vamos a ver, lo relacionado con nuestra supervivencia es totalmente secundario. En el Pasuk 15, Yahweh le dijo a Jacob, recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, ¿sí? Porque yo ya sé que te vas a ir, ¿no es cierto?, que te voy a tener que traer de vuelta porque si no, no vas a cumplir lo que yo quiero. No te dejaré hasta que hayas cumplido lo que te prometí. Yahweh parecía estar diciéndole, Jacob, voy a estar contigo y me encargaré de tu vivir, te daré pan para comer y ropa para vestir. Esto corresponde a lo dicho por Mashiach. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura, porque son consecuencia lógica, ¿no es cierto? Pero aunque Elohim había prometido estar con Jacob y cuidarlo, este insistió en hacer un trato. Él tenía que hacer un trato, ¿no es cierto? Entonces dijo, Jacob hizo entonces un voto diciendo, si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestir, ahí él puso las condiciones, él tenía la cabeza llena con eso, yo quiero pan y comida, quiero mis necesidades cubiertas, y si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim, y de todo lo que me des separaré un diezmo para ti. Observen la palabra sí, ¿no es cierto? Solo si Yahweh hacía todo esto por Jacob, él lo va a tomar como su Elohim. Pero si Elohim no hacía todas estas cosas, entonces no iba a haber negocio. Esa era más o menos la concepción de Jacob. Jacob parecía estar diciendo, si me das comida y vestido y te encargas de mi sustento, entonces sí, te voy a tomar como Elohim, esta columna va a ser tu casa y te voy a devolver la 10ª parte de todo lo que me hayas dado. Era un convenio bastante lucrativo, ¿no es cierto?, para Jacob, porque estaba diciendo, Mashiach, primero debes darme, luego entonces yo te voy a dar de lo que me hayas dado, ¿no es cierto? Si me das $1, te voy a dar la 10ª parte. Elohim dice que si buscamos su reino, Él nos dará pan, pero nosotros le decimos que Él debe darnos el pan primero, ¿sí? Y que después nosotros, con suerte, buscaremos su reino. No necesitamos negociar así con Mashiach. Si necesitamos simplemente un pedazo de barro y vamos a permitir que Mashiach trabaje en nosotros y Él nos añadirá todo lo que necesitemos, porque si no, deberemos ser quebrantados para aprender esas cosas de cualquier manera. Pero si insistimos en hacer las cosas al revés, en no colocar la obra del reino en primer lugar, que es lo que Él nos ordena, porque dice, busquen primero el reino, después el resto será añadido, ¿no es cierto? Eso es lo que Él nos dice. Si no colocamos esas cosas, en primer lugar, la edificación de su casa, vamos a continuar padeciendo necesidades. Esto es algo concreto y real. Él nos dice, ocúpate de mis cosas, las espirituales, yo me ocuparé de tus necesidades materiales. No necesitas andar ensuciándote. Yo sé cómo te va cada vez que te metes en el mundo material. Así que yo me ocupo de las cosas materiales. Vos ocupate de las cosas espirituales, ¿sí? Pero le respondemos, no, dame primero las cosas que yo quiero, entonces te voy a dar una 10ª parte de lo que me diste. Una 10ª parte, somos fantásticos somos. ¿Esto es acaso amarlo por encima de todas las cosas, con toda nuestra fuerza y todo nuestro entendimiento? Ciertamente no lo es. Pero lo triste no es que Jacob haya hecho ese trueque, sino que en la actualidad tantos insistan en hacer lo mismo y sigan pasando realmente necesidades. Lo que Yahweh pide es todo. No una 10ª parte, no un diezmo, nada menos que todo. La obediencia va primero y entonces lloverán sus bendiciones.
Abraham obedeció, y después de haber obedecido, eso le fue contado como justicia. ¿Qué se le fue contado como justicia? Las cosas que hizo, no, que obedeció. La obediencia le fue contada como justicia. Creer es obedecer, hacer lo que Él manda y no lo que nosotros proponemos. Para que comiencen a considerarlo, ya les he mencionado el hecho de que las leyes fueron dadas a causa de las transgresiones. Eso ya lo hemos visto y lo veremos más a fondo cuando lleguemos a la parte de la Torá. Aquí tenemos otro caso. Tenemos el caso del diezmo. Abraham dio la 10ª parte de un botín que había obtenido del mundo, ¿no es cierto? Y se la entregó a Melquisedec, estableciendo aparentemente una costumbre que luego se propagaría a otras naciones, según algunos, y que ya estaba en práctica en todas partes según otros. No interesa demasiado saber quién fue el primero, ¿no es cierto? Si lo copió de las otras naciones o no, no tiene mayor importancia, porque Abraham no estableció ningún pacto al hacer eso. Él simplemente decidió entregar una parte de algo que no le pertenecía, porque hasta eso devolvió, ¿no es cierto? El total del botín lo devolvió, sacó las partes que correspondían a sus aliados, ¿no es cierto? Esas partes se las dio, su ganancia, y sacó la parte que él consideró que correspondía al sacerdote del Altísimo, ¿no es cierto? Sin embargo, Jacob hace una cosa muy diferente, no tiene nada que ver, él hizo comercio, ¿sí? Y sabemos que de quién procede el comercio. Realmente él trató de hacer un negociado. Por este motivo, el diezmo pasaría a ser una de las leyes que sus descendientes deberían cumplir. Él estableció un voto que pasaría a ser una de las leyes, una más de las leyes que fueron incorporadas. Como veremos, casi todas las leyes las podemos encontrar clarísimamente, pero muy claramente, en las historias de los patriarcas antes de ser entregada la ley. Yahweh nunca abrió mano de su derecho al diezmo. Cuando los israelitas quisieron un rey como las otras naciones, ¿no es cierto?, en la época de Shmuel, él lo envió a advertirles que el rey les impondría su propio diezmo, y así sucedió. Pero el templo continuó recibiendo el diezmo establecido. O sea que la gente estaba pagando un diezmo a uno y un diezmo a otro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se dividió el reino y el sacerdocio, que antes era unificado. Y Yahweh no cobraba doble por eso, ¿sí? Pero bueno, los diezmos, porque son más de uno, como ya lo vamos a estudiar, ¿sí? Son más de uno, hay 4 diezmos. Si esto les resulta una sorpresa, es porque Hasatán, para variarlos, ha empujado el péndulo al otro extremo en este asunto tan esencial para el crecimiento y la edificación de la casa de Yahweh. Él empuja realmente a sus hijos a ser comerciantes explotadores para que le lleven recursos para realizar su campaña satánica y babilónica. Sus adeptos trabajan con mucha fuerza y tienen muchísimos recursos, ¿no es cierto? Mientras confunde a los creyentes para que no trabajen para la casa del Altísimo. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al tema. Ahora vamos a ver, a hablar acerca de Betel, el sueño de Elohim, ¿no es cierto? Ya hemos dicho muchas veces que en Bereshit se comienza a perfilar el motivo que Elohim tiene en su corazón de edificar para sí una casa, ¿no es cierto? Un templo donde él en plenitud pueda ser contenido y expresado y pueda hacerse uno con el hombre de forma corporativa. De manera que Elohim y el hombre lleguen a ser uno, ¿no es cierto? Y el hombre llegue a ser la morada de Elohim en forma colectiva, que era el plan inicial, pues ya lo hemos hablado tantas veces. Y que también Elohim llegue a ser la morada del hombre, como dice el Salmo 91, porque Yahweh ha escogido a Sion, la ha querido por su morada. Este es mi lugar de reposo para siempre, y yo moraré aquí porque la he escogido. Es el Salmo 132. Por una parte, nosotros somos su casa, y también Él es nuestra habitación. Es una morada mutua donde nosotros moramos en Él y Él en nosotros. Este motivo, que es central en el plan de Elohim, porque es lo que está en su corazón, se ve a lo largo de toda la palabra, ¿no es cierto? Pero la primera piedra, la primera mención del desarrollo de este programa, la encontramos precisamente en el libro de Bereshit, que es el libro de los orígenes y las semillas, ¿no es cierto? En este capítulo 28. Aquí vemos que Elohim se revela a sí mismo como el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob también, que son también representaciones, ¿no es cierto?, de los 3 niveles de crecimiento. El templo fue construido en 3 etapas iniciales: Abraham, un hombre, Isaac, una semilla, y Jacob, las 12 tribus. Vemos el crecimiento, ¿no es cierto?, cómo se va expandiendo, y este cuerpo continuó creciendo hasta que produjo fruto y nació la semilla, ¿no es cierto? La semilla siempre está en el fruto, y entonces fue muerta la semilla, el grano
de trigo cayó por tierra, y así comenzó la segunda etapa de la construcción del templo, la segunda mitad de la menorá, como Yeshua dijo. Yeshua le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré otra vez. Viajan al capítulo 2. Yeshua sabía que el crecimiento del cuerpo o templo tiene 3 etapas, 3 días. La primera parte era una sombra de la realidad que se manifestó en su fruto. O sea, la primera parte, más que ser una sombra, además de ser una sombra, porque el hecho de una sombra es una tipología para que nosotros comprendamos, ¿no es cierto? Y que se va a aplicar a la segunda parte. Pero la primera parte no fue simplemente una sombra. Todo era una realidad necesaria para que se produjera el fruto, que fue Mashiach. Sin esa parte no iba a haber segunda parte tampoco, ¿no es cierto? Entonces, las dos cosas al mismo tiempo. La sombra no es que sean solamente sombras, tipologías, símbolos, no es solamente eso. Hola Katia, hola Javier, Blanca, Karen, bienvenidos a todos. Entonces, por una parte, nosotros entonces somos su casa y él también es nuestra habitación, ¿no es cierto? Como decimos. Esta semilla, entonces, cuando fue muerta y el trigo cayó por tierra, empezó la segunda etapa de este crecimiento. La primera parte era una sombra que se manifestó en el fruto que Yeshua, y la segunda parte ya es el comienzo de la manifestación de esta luz, porque la luz ya vino al mundo, ¿sí? Y muchos no la conocieron. No es aún la luz completa, porque esa solo se manifestará a partir de su segunda venida, ¿no es cierto? Cuando venga a la boda del Cordero, sea una con su novia, que es su cuerpo, sean una sola carne, un solo cuerpo, y aún entonces esta novia esposa será edificada hasta su perfección completa, que es allá al final del milenio, cuando desciende la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Cielo nuevo, tierra nueva. La parte central del templo que Yeshua estuvo construyendo para su padre Yahweh es Yeshua mismo, ¿sí? Es el eje central, la columna vertebral que sostiene todo, el sistema nervioso que toca todas y cada una de las partes y que con su ruaj nos pone en contacto con Yahweh. Y por cuanto ustedes son hijos, Elohim envió a nuestros corazones el ruaj de su hijo, que clama: Abba, Padre. Esto es Gálatas 4. Nosotros no tenemos cualquier ruaj, ni el Espíritu Santo es una tercera persona especial, ¿no es cierto? Está más que claro escrito: el ruaj HaKodesh es el ruaj del Hijo, el ruaj de Yeshua, ¿no es cierto? Ha enviado a nuestros corazones el ruaj de su Hijo, ¿sí? Por eso Él debía morir, para que nosotros pudiéramos recibirlo y así tener vida en nosotros mismos. Estos 3 hombres, Abraham, Isaac y Jacob, son también representaciones de los 3 niveles del cuerpo: individual, grupal y corporativo, ¿sí? De la misma manera, el cuerpo contiene células que se agrupan de acuerdo con las funciones para las que fueron creadas, o sea, los dones y los talentos recibidos, y forman los órganos que cumplen las diferentes funciones que mantienen con vida y en perfecto y armónico funcionamiento el cuerpo como un todo. Si las partes se pelean, el cuerpo se viene abajo. Cuando comprendan que la finalidad del plan de salvación no es una serie de salvaciones individuales para que permanezcan sueltos, ni tampoco para que formen pequeñas agrupaciones locales. Y ojo, que digo que por el momento, dentro de todo, es válido y es lógico que las células, cuando descubren su naturaleza, porque en este momento somos células que hemos sido desparramadas, ¿no es cierto? No somos células que estamos creciendo ya dentro de la planta misma. Cuando estas células descubren su naturaleza, es lógico que busquemos otras células semejantes, ¿no es cierto? Porque estamos tratando de ver dónde encajamos. Sin embargo, esta búsqueda debe ir mucho más allá de encontrar una celulita que se nos parezca, ¿sí? Tiene que estar, el fin tiene que ser descubrir cuál es nuestra función dentro del cuerpo completo y cumplirla para edificar el cuerpo completo. No estamos construyendo solamente un grupito de células, ni siquiera estamos construyendo solamente el órgano al cual yo tengo la función. No se trata de eso, se trata del cuerpo completo. Entonces debemos trabajar para el todo, no solamente para las partes, aunque las partes son parte del todo. Sí, entonces, ya que el tiempo de la manifestación final del cuerpo está a las puertas, tenemos que trabajar para su formación y su manifestación. La finalidad del plan de salvación es corporativa, no individual ni grupal, aunque lo individual y lo grupal sean los pasos previos, lógicos y naturales, ¿no es cierto? Y determinados por Yahweh, de manera que es hora de que dejen de preguntarse: ¿qué hago?
para agradar al Padre, y empiecen a obedecer al Ruach que está dentro de cada célula. Él nos está guiando a buscar la unión con las otras células para formar el cuerpo, no para que no se queden solitos. ¿Sí? Ya pasó la etapa de los bebés, de los recién nacidos, ¿no es cierto? Pasó también a niños, ahora somos adultos, ¿sí? Debemos prepararnos para nuestra boda. Ya es una cosa, bebés no se casan, entonces es necesario pasar a la etapa de adultos. Por eso cuando Él viene al mundo dice, no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comida, más bien tú has preparado un cuerpo para mí. Ibrín en el capítulo 10. El nacimiento de este cuerpo se inició con la elección de un hombre, Abraham. La circuncisión la recibió después como señal, como sello de la justicia por la fe que tenía cuando estaba aún incircunciso, para que viniera a ser padre de todos los creyentes no circuncidados, para que se les atribuya justicia, y padre de los circuncisos, que además de estar circuncidados, también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. Romanos en el capítulo 4. En este hombre plantó la semilla para que ambos, circuncisos e incircuncisos, fueran partes del cuerpo. Esta palabra señal quiere decir que aquel hecho en la vida de Abraham, que vino de parte de Elohim, era un lenguaje que él estaba utilizando para señalar algo que quería poner en evidencia. La circuncisión significa el corte de la carne, como ya vimos en el capítulo 42. Elohim llamó a Abraham e hizo que cortara su carne para poder seguir el camino del plan de Yahweh, ¿no es cierto? La circuncisión era un sello de justicia. Entonces él dijo, Abraham, como tú me has creído, yo te tengo como justo, y la señal de que te tengo como justo es que cortes tu carne. Tienes que cortar con la carne, ¿no es cierto? Todo esto para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea que esa señal no terminaba solo con Abraham, nos incluye también a nosotros. Nosotros los creyentes no circuncidados, no judíos, sino que hemos venido de entre los gentiles, el Efraín de entre las naciones. El Elohim de nuestros padres. Cuando Elohim se encontró con Jacob por primera vez, le dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac. En el Pasuk 13 dijo esto. Esto implicaba que Elohim iba a ser también el Elohim de Jacob, ¿sí? Todos hemos experimentado el Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac, ya que el Elohim de Abraham es el Elohim de la justificación y el de Isaac es el Elohim de la gracia. Se entiende que hemos experimentado sí o sí a ambos, ¿no es cierto? Los hemos experimentado en estas dos manifestaciones, pero ahora todos necesitamos encontrar y experimentar al Elohim de Jacob. Esto significa que Elohim será para nosotros el Elohim de la transformación, el Elohim que lidia con nosotros y que nos quebranta. Sabemos que el Elohim de Abraham significa ser justificados y que el Elohim de Isaac denota que disfrutamos de la gracia de Elohim. Y no vamos a dejar de disfrutar de ninguna de las dos cosas al pasar por la experiencia del Elohim de Jacob, ¿sí? No obstante, tenemos que tener también un sueño en el cual el Elohim de Jacob nos diga, seré tu Elohim, el Elohim de uno que toma por el talón a otro, que trata de engañar, que suplanta. Cuanto más mientes, más engañas, más puedo disciplinarte, ¿sí? Cuanto más recurres a tus fuerzas naturales, sean cuales fueren, o sea, para cada uno, más seremos disciplinados en ellas, ¿sí? Cuanto más te aproveches de lo demás, más te pondré en el horno. Entonces yo seré el para ti, el Elohim de Jacob. Eso es lo que nos dice. Finalmente, las escrituras afirman que Elohim es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que este Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos, ¿no es cierto? En Matías, en el capítulo 22. Nuestro Elohim no es solamente el Elohim de cada uno de nuestros tres, ¿no es cierto? Sino también es el Elohim que nos disciplina cada día, está vivo en nuestro interior y aunque no le deseo el sufrimiento a nadie, realmente deseo que todos sean disciplinados, porque sin esa disciplina no crecemos, no avanzamos y no estamos dentro de su plan completo. Si nos quedamos solamente con el Elohim de Abraham y con el Elohim de Isaac, que es lo que hacen la mayoría de los cristianos, ¿sí? Y nunca experimentamos al Elohim de Jacob, no vamos a tener la transformación que necesitamos. Y a nosotros nos gusta disfrutar, ciertamente, pero a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina, y eso también es verdad. Sin embargo, a ninguno de nosotros nos va a gustar quedarnos afuera. Por lo general, a los hermanos y a las hermanas les encanta cantar acerca de la vida gloriosa de congregación de creyentes, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo, ¿no? Y dar louvores, ¿no? Alabanzas. No obstante, cuanto más permanecemos en la vida gloriosa, ¿no es cierto?, de la congregación de creyentes, más somos disciplinados realmente.
Todos nosotros primero tuvimos que salir de nuestras casas, andar solitarios hasta que reposamos en la piedra, pero la mayoría descubre que después de una corta luna de miel las cosas, en lugar de mejorar, empeoraron. ¿Sí? Eso es lo normal para todo nuevo creyente. Antes de entrar en la congregación de creyentes teníamos problemas, pero cuando entramos empeoraron notablemente. Muchos creen que se equivocaron, porque no puede ser que me vaya tan mal. Antes estaba mal, pero estaba mejor que ahora. Pero realmente no nos equivocaron. Entonces estas cosas les suceden porque se encuentran en el camino correcto, que es la senda de la transformación. El enemigo va a tratar de ponerles piedras y Yahweh va a permitir que sean colocadas para ayudarnos en nuestro crecimiento. Él calibra nuestras circunstancias y todo lo que nos sucede. Por ejemplo, Él puede permitir que tengamos alguna enfermedad, ¿sí? Pero esa enfermedad es medida y no nos va a matar. Lo mismo ocurrió con lo que Elohim hizo con Job, ¿no es cierto? Cuando le dijo a Satán que no pasara de ciertos límites. Él le dio poder hasta cierto punto. Esa era la obra de Elohim y esa es la obra de Elohim. En los capítulos siguientes de Bereshit no vemos que Jacob haya disfrutado mucho. Por el contrario, donde quiera que iba, Elohim lo disciplinaba. Pero toda disciplina de Elohim incluye una promesa. Toda disciplina por la que pasamos viene acompañada de una promesa. Cuanto más seamos disciplinados, más promesas vamos a recibir. En Bereshit 28 vemos la promesa que él le hizo a Jacob. Según la experiencia de Jacob, esa promesa no vino antes de su quebrantamiento, ¿sí? La promesa no consiste en que primero vamos a recibir alimento y abrigo como él pretendía, sino que recibamos la tierra y la semilla y que seamos una bendición para toda la familia de la tierra. Algo que en general la mayoría no aprecia mucho de entrada, ¿no es cierto? Porque dice, ay, entonces ¿de qué voy a vivir? Siempre ponemos esos peros, ¿no es cierto? Como si esas cosas fueran más importantes, pero no lo son. Nosotros acá tenemos tres cosas: la tierra, la semilla y la bendición. Según la revelación de las Escrituras, la tierra es necesaria para el reino, ¿sí? Sin la tierra no tenemos el reino. Cuando Elohim creó al hombre, lo hizo a su propia imagen, le dio dominio sobre la tierra. Por consiguiente, la tierra es necesaria para el dominio, que es el reino. La semilla se necesita para que exista la expresión, que es la extensión de la imagen, para que Mashiach crezca, ¿sí? En Bereshit 28 vemos dos cosas que encontramos ya en el capítulo 1, la imagen y el señorío. Después llegamos a ser una bendición. Nuestra bendición es simplemente Mashiach, porque Él se convierte en la bendición que somos para los demás cuando lo hacemos crecer. Si examinamos nuestra experiencia, vamos a ver que cuando pasamos por algún sufrimiento, alguna disciplina de parte de Elohim, recibimos la tierra y sentimos que estamos en el reino. Además sentimos que algo de Elohim es expresado a través de nosotros y que brota de nosotros, ¿no es cierto? Esta es la semilla. Aparte de eso, llegamos a ser bendición para los demás, para nuestros vecinos, parientes, amigos, para todos los que nos rodean, todos los que nos tocan. La promesa de Elohim no fue dada solamente a Jacob. En principio, nos fue dada también a nosotros, a través de quién, de Mashiach, ¿no es cierto? Cuando estamos bajo el toque de Elohim, participamos de la tierra, la semilla y la bendición. Somos partícipes del territorio y la expresión de Elohim y llegamos a ser una bendición para los demás. Por supuesto, esto no es para que nadie ande pidiendo sufrimientos o dándose latigazos, prácticas sin sentido si la hay esa, y mucho menos que dejemos de ayudar a los hermanos que vemos están en dificultades porque, bueno, está siendo disciplinado. No se trata de eso tampoco, ¿sí? Aún si alguien está siendo disciplinado para que aprenda alguna cosa, continúa siendo nuestro deber ayudando en lo que necesite y podamos, ¿sí? Físicamente y en apoyo espiritual también. Y obvio que eso incluye la oración, pero la incluye, no elimina el resto de las ayudas. No debemos decir solamente oraré por ti sin ayudarlo, como dice Jacob. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, aliméntense bien, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Vamos a ayudar a ese hermano pobre que está sufriendo, ya bastante está sufriendo, no necesita sufrir de más, necesita de mayor consuelo que el que dieron los amigos de Job, ¿sí? En su caso, que los condujo no a haberlo ayudado, sino a que al final de cuentas Job tuviera que orar por ellos para purificarlos y que fueran perdonados. Esa fe está muerta porque no muestra frutos, que son las obras, ¿sí? La base de la relación dentro de la novia de la familia de Kadoshim es amarnos unos a otros como a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Cómo amaré a otros si lo dejo pasar hambre? No se puede, tenemos que ayudarnos siempre unos a otros. Entonces, cada uno, según Yahweh permite, debe
hacer lo que deba ser hecho para ayudarnos unos a otros. Debemos aprender que familias son aquellos que cumplen los mandamientos de Yahweh, como dijo Yahshua: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Elohim y la ponen en práctica, y que lo que él más desea es misericordia y no sacrificios y rituales, ¿no es cierto? La reacción de Jacob. Ahora vamos a ver cuál fue su reacción. Asustado dijo: cuán sublime es este lugar, no es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del cielo. Entonces, primero vemos que él tuvo miedo. Esa fue su primera reacción realmente. Este es un sentimiento bastante común en muchos, cuando vislumbran lo que Yahweh tiene para ofrecernos y que no es exactamente lo que nuestro corazón desea, y que implica más trabajo y sacrificio del que estamos dispuestos a realizar. Eso fue también un poco lo que le sucedió a Abraham cuando tuvo aquella visión de terror, ¿no es cierto? Cuando estaba haciendo el pacto de sangre. Él vio todo lo que sucedería a su descendencia, y eso fue absolutamente terrible para él, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas nos parecen terribles, terroríficas. Como Jacob, tratamos de alejarnos lo antes posible, ¿sí? Sí, levantamos una piedra, sí, reconocemos que él es el Elohim, ¿no es cierto? Pero no queremos saber nada de andar cerca del suyo. En su casa es algo terrible y tenemos que poner distancia, como dijo el pueblo, que no nos hable a nosotros directamente porque nos vamos a morir todos. Pero en el fondo, y a pesar de que siguió su corazón y se fue, Jacob entendió la revelación de Elohim, porque Elohim tenía ese plan, ¿no es cierto? Él entendió porque él vio la casa, él vio la puerta del cielo. Él vio, pero no terminó de comprender, no lo comprendió al 100%. Y para poderlo traer de vuelta, Yahweh le revela el plan y luego vuelve y lo trae, ¿no es cierto? Elohim le dice: te volveré a traer a este lugar, la tierra donde estás. Ahí donde vio la escalera que representa a Mashiach, que une el cielo con la tierra, ¿no es cierto? Esa primera piedra que levantó. Entonces, tan pronto despertó de su sueño, llamó al lugar casa de Elohim. ¿De dónde sacó Jacob el concepto de casa de Elohim? ¿Cómo se le ocurrió eso, no es cierto? Abraham no lo conocía, no lo mencionó. Como ya dijimos, esta expresión no figura antes de este capítulo, porque el nombre se lo dio el propio Jacob. Todos vivían en tiendas, todos ellos vivían en tiendas. Entonces, ¿por qué no habló Jacob de la tienda de Elohim, no es cierto? En lugar de la casa de Elohim. Ciertamente aquel no fue simplemente un sueño, sino una revelación. En realidad Jacob no vio la casa de Elohim, pero dijo que la vio. Esto es casa de Elohim. Sin lugar a dudas, esto era una revelación divina completamente. Elohim ha revelado su edificación no solamente en palabras claras, sino también en las vidas de algunos seres humanos. Jacob, un hombre que vivía completamente en el nivel humano, recibió un sueño. En ese sueño él vio algo, después despertó y dijo: esta es la casa de Elohim. Él vio eso, ¿sí? Indudablemente el concepto de casa de Elohim provino de Elohim mismo. Jacob también llamó al lugar donde se encontró con Yahweh puerta del cielo. Lo que él vio ahí se relacionaba con los cielos. Este era un lugar situado en la tierra, pero que estaba unido a los cielos. Él lo vio como una puerta, ¿sí? Cuando tenemos una visión espiritual, sentimos que estamos en la puerta del cielo. Estamos en la tierra, pero experimentamos y sentimos las cosas de los cielos. Temprano por la mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza y la erigió como pilar y derramó aceite sobre ella. ¿Qué significa esto? Simplemente concuerda con toda la revelación bíblica. Lo que más se destaca aquí es que ungió la piedra con aceite, ¿no es cierto? Conforme a las escrituras, este acto es muy significativo. Las escrituras, la piedra representa a Mashiach, y Jacob estaba ungiendo al ungido, ¿sí? Él estaba aceptando una revelación que probablemente no comprendía del todo en ese momento. El aceite simboliza al Ruach. Al ser derramado sobre la roca, era no solo ungir al hijo de Yahweh, sino también indicar que él se convertiría en el Ruach, que sería ministrado a las semillas de Yeshua, a los creyentes, el Ruach que transformaría al polvo y barro que descansaba sobre la roca en piedras preciosas, ¿sí? Cuando Elohim llega a nosotros, lo hace como el Ruach. Por consiguiente, la piedra que fue erigida como columna y que fue ungida con el aceite simboliza el hecho de que el hombre transformado es uno con Elohim, ¿sí? Ahora Elohim no está solamente en los cielos, sino también está en el hombre transformado y es uno con él, ¿sí? Está conectado nuevamente. Este hombre es la expresión de Elohim sobre la tierra. Cuando miramos la piedra, no vemos a la piedra, vemos el aceite que la cubre, ¿sí? Cuando contemplamos al hombre transformado sobre la tierra, vemos la expresión de Elohim. Tenemos que ver eso, y eso es lo que debemos reflejar también. ¿Cómo supo Jacob que tenía que verter aceite sobre la piedra? Antes del capítulo 28 no encontramos ningún caso de este tipo de acción, aunque no era incomún, ¿no es cierto?, ungir cosas en aquella época.
pero él no entendía realmente tan claramente como todos nosotros estamos entendiendo las cosas ahora. Entonces el sueño de Jacob es una revelación de Mashiach, ¿no es cierto? Porque la escalera, que es Mashiach, es el centro de este sueño. Aquí en esta escalera celestial tenemos un cielo abierto, el hombre transformado, la unión, la unción sobre este hombre, ¿no es cierto? Y la edificación de la casa de Elohim con este nuevo hombre. La vida de congregación de creyentes hoy es el cumplimiento completo del sueño de Jacob, porque la vida de congregación es la puerta de los cielos. Es el lugar donde está la columna y la escalera, el lugar en donde los malajim ascienden a los cielos, llevando las buenas nuevas, y descienden a la tierra trayendo cosas celestiales, trayendo los dones, ¿no es cierto? Betel está aquí, está en la vida de congregación. Esa es la casa de Yahweh. Nosotros somos Betel hoy, la novia es Betel hoy, ¿sí? En Bereshit 28, tanto el lugar como la piedra se llamaron Betel. Las dos cosas fueron llamadas, recibieron el mismo nombre. La piedra no solamente fue llamada Betel, sino que fue hecha Betel. Cuando lo que es una promesa, nosotros no tenemos que hacer un voto, como hizo Jacob. Debemos agradecer y permitir que sea él el que hace todo y que tenga la gloria por eso, además, ¿sí? Pero en lugar de agradecer a Yahweh y alabarlo, Jacob hizo un voto según el cual él tomaría Elohim, ¿no es cierto? Haría de la columna de piedra la casa de Elohim y le daría a Elohim una décima parte, siempre y cuando Yahweh se portase bien primero, ¿no es cierto? El voto de Yahweh era condicional. Pero nuestra entrada en la vida de la novia no es condicional, es un regalo de la gracia. Pero nosotros tampoco podemos, con nuestro genio, y enseguida buscamos realizar algún voto. Enseguida necesitamos hacer algo, a veces una boca grande. A veces es como el de Jacob, un voto condicional al comportamiento de Yahweh para con nosotros, porque ya entramos con un poco de miedo, entramos con recelo de qué me va a pasar. Entonces decimos, bueno, si me das todo lo que necesito, yo te voy a servir. Algo así, ¿no es cierto? Pero a veces es simplemente un voto de entusiasmo realizado en la alegría del momento, ¿no es cierto? Algo como te seguiré donde quiera que vayas, o hasta que empiecen los problemas en realidad, ¿no es cierto? Porque en ese momento ya vamos para otro lado. Quizá no se exprese con palabras, pero esta idea está en general en todos nosotros. Supongamos que alguien pierde su empleo y se quede cesante durante muchos meses, ¿no es cierto? Aparte de eso, se enferma de gravedad. Seguirá cantando acerca de la gloriosa vida congregación de creyentes, va a empezar a decaer su ánimo, ¿no es cierto? No habrá vida de congregación de creyentes y probablemente tampoco habrá columna. Su amor por el Mashiach y por la congregación era condicional. Pero cuando hay hambre en la tierra, la mayoría baja a Egipto. Sabemos que hacemos eso, ¿no es cierto?, al mundo, o que lo hacíamos por lo menos en otra época. Cuando Jacob prometió dar a Elohim la décima parte de lo que recibiera, esto significaba que si Elohim no le daba nada, él no le daría nada. Ese era el trato, ¿no es cierto? Él iba a dar solamente una devolución, una migaja de lo que había recibido. Ese era el trato, ¿no es cierto? Él parecía estar diciendo, hagamos un trato. Si tú quieres algo de mí, primero debes darme algo. Si no me das nada, ¿qué voy a poder darte? No te voy a poder dar nada. No es así la cosa. ¿Creía Jacob en Elohim? Ciertamente sí. Y lo digo enfáticamente. Si no hubiera creído en él, no habría hablado de la presencia de Elohim con él todo el tiempo. Y lo aseguró muchas veces. Pero si creía en Elohim, ¿por qué entonces puso esta condición en su voto? Porque él era humano, así como lo somos nosotros, ¿no es cierto? Por una parte creemos en Elohim, pero por la otra ponemos condiciones para calmar nuestros miedos y dudas, ¿sí? sin comprender que la fe debe dejar todo miedo y duda de lado, porque el miedo es lo opuesto al amor. Aunque persistan en nuestra vida, probablemente no dejaremos de sentir esos miedos y esas dudas, pero decidimos que confiaremos a pesar de las circunstancias y de que nuestro propio razonamiento y sentimiento nos indican todo lo contrario, porque sabemos en quién creemos. Elegimos confiar de forma decisiva, ¿no es cierto? Decidimos confiar. No podemos controlar nuestros sentimientos y a veces ni siquiera nuestros pensamientos, pero sí decidimos que los vamos a dejar absolutamente de lado. Casi nadie ama a Mashiach de manera completamente incondicional, ¿no? En estos cuerpos caídos. Yo he escuchado a muchos hermanos y hermanas decir que se consagran incondicionalmente a Mashiach. Cuando escucho estos testimonios pienso, realmente es incondicional, realmente no sabe lo que está diciendo, a pesar de que su deseo yo sé que es verdadero. Pero si el Ruach HaKodesh escribiera un relato de la experiencia de esa persona, probablemente sería igual al de Jacob, y probablemente sería el mismo, yo estoy segura, el de todos nosotros.
Sin duda alguna, mi historia por lo menos es completamente parecida a la suya. De todos modos, no necesitamos preocuparnos por nuestro vivir. Elohim nos dará la tierra, la semilla y la bendición. Y aparte de todo eso, se ocupará de nuestra subsistencia, que es completamente secundaria. Él dice que lo hará como un extra, es una propina. Él nos va a proveer de alimento, abrigo y todo lo que necesitemos. Si buscamos primeramente el reino de Elohim, el Padre nos dará todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Este es el verdadero sueño de Jacob. Bueno, si no me preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Los espero a todos mañana. Shalom a todos y hasta mañana.